titulada Displasia del desarrollo de la cadera, a cargo del doctor Oscar Andrés Gallo Arias, ortopedista pediatra. El doctor Oscar Andrés Gallo Arias es médico de la Universidad Javeriana, ortopedista de la Universidad Javeriana, ortopedista infantil de la Universidad Javeriana y del Instituto Roosevelt, y también labora como ortopedista en el Hospital Infantil de la Ciudad de Manizales y en el Centro Infantil Santa María. Entonces invitamos al doctor Oscar Andrés Gallo para que nos comparta su conferencia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, en especial a la doctora Luz Marina Flores y al doctor Zuluaga, que fueron los que me invitaron a compartirles un poco de información acerca de la displasia del desarrollo de la cadera. Les pido disculpas porque hemos tenido un poco de problemas tecnológicos con la presentación. Si se ponen lentas algunas diapositivas, me disculpan. Me voy a sentar porque tengo que estar acá pendiente de pasar las diapositivas. Bueno, lo primero que vamos a decir con respecto a la displasia del desarrollo de la cadera es que desafortunadamente en Colombia es muy frecuente para nosotros detectar displasia o luxación del desarrollo en pacientes mayores de 1 año. Por lo tanto, tenemos como objetivo principal, a través de una historia clínica adecuada, un examen físico bien realizado y unas imágenes diagnósticas solicitadas en un momento ideal, pues tratar de aumentar la habilidad de detección y de tratamiento temprano de la displasia del desarrollo de la cadera. Lo primero que vamos a decir es que la definición en la que antes denominábamos como congénita la displasia está errada, porque no todos los pacientes en el momento del nacimiento están cursando con esta situación. Por lo tanto, ahora se denomina displasia del desarrollo de la cadera y no displasia congénita de la cadera. Y son una serie de alteraciones de la morfología articular, bien sea del fémur, del acetábulo o de los tejidos blandos circundantes, que nos llevan a un espectro amplio en el que podemos pasar desde la displasia por ciertos grados de inestabilidad o por una luxación franca en la articulación de la cadera. Recordar que la articulación de la cadera es la articulación entre el extremo proximal del fémur y el acetábulo, que está formado, bueno, estos son los tejidos circundantes alrededor de la cadera. Por supuesto, cualquier displasia o cualquier anormalidad en estos tejidos blandos pues nos van a dar cierto grado de inestabilidad o alguna alteración en el desarrollo de la morfología de la cadera. El acetábulo está conformado por la conjunción de 3 huesos independientes, que son el ilíaco en amarillo en la parte superior, tenemos el isquion en la parte inferior y el pubis en la parte anterior. La unión de ellos 3 a través del cartílago trirradiado, que es el que se encarga o es el responsable del crecimiento en diámetro del acetábulo, y hay unos centros secundarios de osificación que son los responsables del crecimiento en profundidad del acetábulo. En la radiología, esta zona radiolúcida en el fondo acetabular es el cartílago trirradiado y es una zona importante para algunas de las mediciones que vamos a estar revisando ahorita. Primero que todo, tenemos que tener muy clara la diferencia entre displasia del desarrollo de la cadera y luxación. La cadera derecha, que está a mano izquierda de ustedes, si se dan cuenta, tiene un acetábulo que está mucho más inclinado hacia arriba que la cadera contralateral. Tenemos una epífisis del fémur proximal en un proceso de osificación diferente en ambas caderas, siendo menor el de la cadera derecha. Por lo tanto, esto nos debe sugerir un retardo en la osificación de esta epífisis proximal y nos debe alertar, a diferencia de un paciente con una luxación del desarrollo de la cadera, en la que tenemos perdidas las relaciones articulares entre el fémur proximal y el acetábulo. Con respecto a la epidemiología, se acepta que la incidencia para luxación del desarrollo de la cadera es aproximadamente de 1 por cada 1000 nacidos vivos, para displasia de cadera es aproximadamente de 10 por 1000 nacidos vivos, y está claro que es más frecuente en mujeres, siendo un 80% de la población afectada. Con respecto a la lateralidad, la cadera izquierda está afectada en un 65% de los casos, la cadera derecha en un 15% y el compromiso es bilateral en un 20%. Esto tiene que ver con la presentación fetal usual, que es occipito anterior izquierda.
paciencia, por favor. Bueno, esta es la diapositiva más importante de toda la presentación, la que quiero que se lleven como mensaje es la recomendación del capítulo de ortopedia infantil de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, que es tomar una radiografía a todos los niños por encima de los 4 meses, aún sin signos positivos de displasia o de luxación del desarrollo de la cadera o sin factores de riesgo dada la alta incidencia en nuestro país de este tipo de pacientes. O sea, no es infrecuente para nosotros encontrar pacientes con un examen físico normal y sin factores de riesgo con displasia o con luxación del desarrollo de la cadera. Por lo tanto, pues esta es la recomendación que me gustaría que tuvieran en cuenta, que ojalá a todos los pacientes les pudiéramos tomar una radiografía después de los 4 meses. Los factores de riesgo que seguramente ustedes ya conocen: el sexo femenino, antecedentes familiares, principalmente si uno tiene hermanos comprometidos o los padres comprometidos, madre primigestante, oligoamnios, en general todas las condiciones que nos disminuyan la capacidad uterina, al parecer las posiciones forzadas que tiene el feto durante su desarrollo pues están a favor de que no haya una adecuada formación acetabular después del nacimiento. La macrosomía es otro de los factores de riesgo. La presentación podálica, principalmente la presentación podálica franca, que es la que tenemos aquí al lado derecho. Esta es una presentación combinada y esta es la presentación podálica con caderas en flexión y con rodillas en flexión. Estas dos primeras, tanto la A como la B, tienen una incidencia baja de displasia o de luxación del desarrollo de la cadera, y la posición franca podálica o posición de nalgas, esta sí tiene hasta un 20% de incidencia de displasia del desarrollo de la cadera. Todas las malformaciones o deformidades congénitas de los pies, como el metatarso aducto o el pie equinovaro, nos tienen que hacer sospechar una posible displasia del desarrollo de la cadera, y la tortícolis congénita se acepta que entre el 15 y 20% de los niños con tortícolis congénita presentarán alguna alteración en el desarrollo de la cadera. De nuevo, paciencia, respiramos. Bueno, con respecto al examen físico, por supuesto, tener un paciente cómodo en un ambiente tranquilo. De las cosas que tenemos que tener en cuenta valorando un neonato, pues es la posibilidad de que presente una discrepancia en la longitud o en los arcos de movilidad de sus caderas. Los clics articulares, que son muy frecuentemente encontrados por ustedes en su consulta, son hallazgos normales en casi todos los pacientes, a menos que haya otros hallazgos positivos en el examen físico. Por supuesto, el examen físico de un paciente con displasia, en el que tenemos este acetábulo más inclinado de lo que queremos, con una osificación diferente en cuanto a tamaño. Esta cadera, sin embargo, a pesar de tener un acetábulo displásico, es una cadera que está en su sitio, y el examen físico de este paciente es un examen completamente normal, a diferencia del paciente que tiene una luxación de la cadera, en el que sí vamos a tener unos hallazgos físicos positivos. Por ejemplo, tenemos una limitación para la abducción. Por supuesto, si uno tiene las relaciones articulares perdidas en esta cadera derecha, esa cadera pierde capacidad de abducción, y esto nos debe alertar. En general se acepta que un niño recién nacido debería poder hacer una abducción por lo menos de 60 grados. Algo menor que eso pues debería alertarnos de la posibilidad de tener una luxación bilateral si es de ambas caderas. El signo de Galeazzi, en el que si tenemos una cadera luxada, por ejemplo, en esta imagen tenemos la cadera izquierda luxada, tenemos una altura diferente de las rodillas, y es por una pérdida de las relaciones articulares en la cadera izquierda en este caso. El test de Barlow y de Ortolani, en este caso el test de Barlow lo que busca es tratar de luxar una cadera que tiene algún grado de inestabilidad. Es una maniobra que se hace con 60 grados de flexión de la cadera y tratando de empujar hacia abajo y hacia afuera la articulación. Otro ejemplo del test de Barlow, que es una maniobra en la que estamos buscando una cadera que sea luxable, a diferencia del test de Ortolani, que es una cadera que está luxada, y con una maniobra de abducción estamos buscando que se restituyan las relaciones articulares, sintiendo un clic articular cuando hay una entrada del fémur a su acetábulo.
Los pliegues cutáneos, se sabe que los pliegues cutáneos de los muslos no son un signo de luxación de cadera, y a los pliegues cutáneos que deberíamos ponerle mucha atención son los pliegues cutáneos, sobre todo los inguinales y los glúteos. Además, pues obviamente de los otros hallazgos que podríamos encontrar en estos pacientes, pero un paciente con unos pliegues asimétricos pues deberían alertarnos de la posibilidad de tener algún problema. Y los pacientes que ya iniciaron su marcha por una desventaja mecánica del glúteo medio, por ejemplo en este lado que tenemos una cadera derecha luxada, la ventaja mecánica de ese glúteo medio está perdida y ese glúteo no tiene capacidad de soportar la pelvis de la extremidad contralateral en el apoyo monopodal de esa extremidad inferior derecha. O la marcha de pato o marcha anadeante, que es la marcha que encontramos en los pacientes que tienen una luxación bilateral del desarrollo de la cadera, que es muy frecuente desafortunadamente todavía encontrar. Con respecto a las imágenes diagnósticas, la ecografía nos permite valorar la morfología articular, tanto la porción cartilaginosa como la porción ósea, antes del proceso de osificación, que empieza más o menos después de los 3 meses. Quiere decir que la ecografía deberíamos pedirla en pacientes antes de los 3 o de los 4 meses y no después de esa época, porque después de los 4 meses la radiografía es la que nos deja determinar claramente cómo está la morfología articular. Con la ecografía también podemos determinar cómo está la estabilidad de la articulación, y es el estudio con el que podemos hacer el seguimiento de las caderas inestables en pacientes antes de los 4 meses que estén en tratamiento ortésico con el arnés de Pavlik. Hay una ecografía estática y una dinámica, ambas con unas características que nos permiten determinar en estos pacientes antes de los 4 meses cómo está siendo el desarrollo o la estabilidad de la cadera en caso de que haya una luxación que estemos manejando con el arnés de Pavlik. ¿Y a quiénes deberíamos realizarles una ecografía de cadera? Pues a pacientes. Bueno, tengo que decirles que los pacientes antes de 6 semanas que durante el examen físico presenten cierto grado de inestabilidad, digamos clics articulares o una prueba de Barlow, por ejemplo, positiva, en la que uno siente que hay algún grado de luxación de la cadera con las maniobras, el 80% de estos pacientes terminan estabilizando las caderas después de las 6 semanas sin necesidad de hacer ninguna intervención. Por lo tanto, no siempre algunos grados de inestabilidad nos deben preocupar en pacientes antes de las 6 semanas y deberíamos solicitarle la ecografía a pacientes mayores de 6 semanas que tengan hallazgos positivos en el examen físico o que tengan factores de riesgos asociados. Por supuesto, si un paciente durante el examen clínico en estas primeras 6 semanas sospechamos que tiene una luxación franca de la articulación de la cadera, pues deberíamos solicitarles una ecografía. Y también es útil para nosotros en el seguimiento de las caderas que tienen una luxación y que estamos manejando con el arnés de Pavlik. Con respecto a la radiografía, se deben tomar con extensión no forzada de las caderas, sabiendo que los niños recién nacidos tienen una contractura en flexión de la cadera aproximada de 20 o de 30 grados. Igual no lo vamos a tomar una radiografía sino hasta los 4 meses. Antes de los 4 meses no tiene ningún sentido tomar una radiografía y debería tomarse entonces con una extensión no forzada, centrando el rayo en el pubis con las rótulas al frente. Lo primero que tenemos que hacer antes de tomar cualquier medición y de tratar de determinar si hay algún grado de displasia de luxación es determinar si la radiografía está bien tomada y si la técnica es adecuada. Para eso podemos mirar los agujeros obturadores, como está señalado acá. Queremos que estos agujeros obturadores tengan la mayor simetría posible, lo mismo el tamaño de los alerones ilíacos, y deberíamos mirar que la parte más superior, tanto del isquion como del pubis, coincidan en el cartílago trirradiado, que es la zona radiolúcida del fondo acetabular de la que hablamos. Entonces deberíamos tratar de determinar que el borde superior de ambos huesos, que son independientes, estén a una altura similar. Con esas características, si las está cumpliendo el estudio radiológico, podríamos hacer las mediciones, que seguramente ustedes conocen algunas de ellas. Esta es la línea H de Hilgen-Reiner, que es una línea que trazamos horizontal pasando por el borde más inferior del ilíaco a través del cartílago trirradiado. La línea de Perkin, que es una línea que pasamos a través del borde superexterno del acetábulo, y con la medición de estas dos líneas tenemos 4 cuadrantes en cada una de las caderas. Lo que queremos es que el extremo más proximal del fémur, o si ya empezó la osificación del fémur proximal,
se encuentra en el cuadrante inferior e interno. Quiere decir que si esto es así, digamos, si no tenemos el inicio de la osificación de este fémur proximal, solo pues estaríamos mirando que la metáfisis proximal del fémur esté en el cuadrante inferior interno, eso quiere decir que está debajo de su acetábulo. Cualquier otra localización de ese extremo proximal del fémur en otro cuadrante nos debe hacer sospechar de la posibilidad de que haya un fémur que está lateralizado o que haya alguna inestabilidad en la cadera. Aquí un ejemplo muy claro, con una cadera derecha completamente normal, en la que encontramos el extremo proximal del fémur en el cuadrante inferior interno debajo de su acetábulo, a diferencia de la cadera izquierda que tenemos en el cuadrante superior externo, con unas relaciones articulares completamente perdidas. Otro ejemplo, una cadera izquierda completamente normal, una epífisis femoral enfrentada completamente a su acetábulo y las relaciones articulares perdidas en la cadera derecha, en la que, sabiendo que aquí debe estar la cabeza femoral, que todavía, a diferencia de la cadera contralateral, no ha empezado su proceso de osificación, sabemos que esta cabeza femoral no se encuentra en el cuadrante en la que quisiéramos verla. El índice acetabular, que seguramente es la medida que ustedes más manejan en la consulta antes de remitir los pacientes a ortopedia infantil, pues es la medición que casi todo el mundo conoce, pero no siempre es la más importante. Hay otra cantidad de características que tenemos que tener en cuenta antes de hablar de una displasia del desarrollo de la cadera, pero es una medición que hacemos trazando la línea H, que fue la que vimos ahora, y se traza dos puntos que son la parte más inferior e interna del acetábulo y la parte superior externa del acetábulo. Ahí trazamos una línea y hacemos la medición del ángulo, que claramente en esta cadera derecha pues está mucho más elevado que la cadera izquierda, que está normal. Okay. Bien. Bueno, entonces, como regla general, se acepta que al nacimiento uno debe encontrar al niño con unos 30 grados de índice acetabular, y para que se aprendan estos dos números que son importantes, hacia el año uno espera que el índice acetabular esté cercano a los 25 grados y a los 2 años que esté cercano a los 22 grados. La variabilidad del índice acetabular entre observadores es muy amplia, por lo tanto, cuando el radiólogo les reporte a ustedes un índice acetabular de un lado de 24 grados y en el otro lado de 27, pues posiblemente esos 3 grados de diferencia tengan que ver con el observador. Entonces cualquiera de nosotros que haga las mediciones puede variar un poquito entre cada uno, pero digamos que como regla general tener en cuenta que hacia el año estamos esperando más o menos un índice de 25 y a los 2 años uno de 22, y sería completamente anormal tener diferencias mayores de 8 grados en el índice acetabular de una cadera con su contralateral. Los arcos de Shenton, que es el arco que se mide aquí en el borde inferior del extremo proximal del fémur y que debe estar seguido por la parte inferior del pubis, pues presenta una disrupción cuando hay una lateralización o cuando hay una luxación de alguna de las caderas. Y el arco de Calvé es este arco que medimos del borde externo del ilíaco con la parte superior del cuello femoral. También se encuentra con una disrupción en caso de que tengamos o una lateralización o una luxación del desarrollo de la cadera. Esta es una medición no muy conocida por todo el mundo, pero se le ha dado mucha importancia en los últimos años porque nos habla de la posibilidad de encontrar un fémur proximal que está un poco lateralizado con respecto a la cadera contralateral. Entonces hacemos la medición a través de la parte media de la sínfisis del pubis, una primera distancia a la parte más medial del fémur proximal y otra segunda distancia que es también del centro de la sínfisis del pubis al borde superexterno del acetábulo. Hacemos el índice de esas dos distancias y con eso tenemos el índice de Smith. Cuando tenemos una cadera o un fémur proximal que está lateralizado, como en el caso de esta cadera derecha, si se dan cuenta aquí tenemos un acetábulo con una inclinación mucho mayor, una epífisis femoral de un tamaño menor comparado con la cadera contralateral, y además el espacio que hay entre la línea media y la parte más medial del fémur es mayor en esta cadera que está un poco lateralizada comparada con la del otro lado. Por supuesto, el índice de Smith de esta cadera derecha nos va a dar alterado de 0,91
versus 0,77 en la cadera normal. Se acepta que los pacientes que tengan un índice de Smith por encima de 0,9 necesitan tratamiento urgente porque nos está hablando de una cadera que está lateralizada, y los pacientes, se sabe que los pacientes que tengan un índice de 0,85 o menor van a normalizar sus parámetros radiológicos incluso sin hacer tratamiento, pero empezaríamos tratamiento si hay otras características que nos obliguen a hacerlo. En cuanto al tratamiento ortésico, que ustedes conocen el arnés de Pavlik y la férula de Milgram, pues tiene como sustento que la posición de las caderas en flexión y en abducción favorecen que la cabeza femoral esté bien enfrentada a su acetábulo, y se supone que si nosotros tenemos la cabeza femoral en el acetábulo, eso estimula el desarrollo acetabular. Ese es el fundamento del manejo ortésico que hacemos con el arnés de Pavlik en pacientes menores de 4 o de 6 meses, porque pacientes mayores ya tienen mucha fuerza y no toleran usualmente este tipo de ortesis, y necesitamos una ortesis rígida como la férula de Milgram, que ustedes también conocen. Nosotros el tratamiento de la displasia del desarrollo de la cadera le estamos haciendo con la férula de Milgram de manera permanente hasta los 9 meses de edad, y después de los 9 meses, que es el momento en el que uno espera que el niño empiece a gatear y a hacer bipedestación, nos interesa que eso es lo que haga. Entonces no se usa de manera permanente la férula de Milgram hasta el año, sino hasta los 9 meses, y después de los 9 meses nos interesa estimular el gateo y la bipedestación de los niños, y usamos la férula solo cuando están dormidos. Otra imagen de la férula de Milgram. Nosotros hacemos controles radiológicos aproximadamente cada 6 meses después de iniciar un manejo ortésico, y se puede usar la férula de Milgram. Se sabe que tiene alguna utilidad incluso hasta los 2 años. Por encima de los 2 años realmente no tiene mucho sentido seguirla usando, entonces hasta los 2 años la podríamos usar dependiendo de la evolución radiológica que presente el paciente. En caso de tener una luxación del desarrollo que no podamos mantener ni con la férula ni con el arnés, pues estamos obligados a hacer una reducción cerrada bajo anestesia general y una inmovilización con una espica de yeso, que usualmente la usamos por 3 meses, con controles radiológicos periódicos. En este caso usamos la tomografía porque con el yeso pues la radiología convencional no es tan útil, no siempre nos deja ver algunas características de la reducción que queremos ver, entonces usamos la tomografía para el seguimiento de los pacientes que se les hizo una reducción cerrada y que están inmovilizados con espica de yeso. Cuando desafortunadamente no logramos una adecuada estabilización de la cadera con métodos cerrados, pues tenemos que hacer una reducción abierta, que la hacemos a través de un abordaje ilioinguinal, un abordaje anterior de la cadera, en el que tratamos de, abriendo la cápsula articular, pues llegar a la parte interna del acetábulo, resecar algunas estructuras que usualmente son las que impiden una reducción concéntrica de la cabeza femoral. Entonces resecamos el pulvinar, resecamos el ligamento redondo, a veces el labrum acetabular está interfiriendo, digamos, en una adecuada reducción, y después de hacer esa reducción abierta y limpiar, digamos, esos tejidos que nos están evitando una reducción concéntrica, hacemos una cápsulorrafia con unos puntos especiales que nos ayuden a mantener la estabilidad de la cadera en su sitio. Y cuando desafortunadamente, que no es infrecuente para nosotros, encontrar pacientes por encima de los 2 o de los 3 años con una luxación del desarrollo de la cadera, pues no solo tenemos que hacer la reducción abierta de la que les hablé, sino además tenemos que hacer una ostectomía, o sea, disminuir un poco la longitud del fémur para evitar riesgo de lesiones neurovasculares en caso de que cuando tenemos que hacer la reducción en estos pacientes mayores de 2 o 3 años. De nuevo la radiografía, la diapositiva que quisiera que se llevaran como mensaje, que ojalá todos los niños, independiente de que no sean mujeres, independiente de que no tengan factores de riesgo o hallazgos positivos que sugieran alguna inestabilidad de la cadera, ojalá a todos por encima de los 4 meses les hiciéramos una radiografía de la cadera, que es un estudio muy sencillo, que somete a muy poca radiación a los niños y con la que podemos estar seguros de que el desarrollo de la cadera en ese momento está bien y podríamos estar tranquilos. Muchas gracias.